Bienvenidos a Campeones Financieros, donde Omar, Educación Financiera, y yo, un servidor Manolo de Lagos Los Business, les traemos información de primer nivel para tomar decisiones de inversión, de finanzas personales, de ahorro. Así es que bienvenidos, campeones. ¿Cómo estás, Omar? Excelente, Manolo. Bien contento de estar aquí. Campeones, bienvenidos ya al quinto episodio de este podcast. No puedo creer que se haya pasado tan rápido, pero ya vamos en un quinto episodio. Y es que antes, Manolo, hablamos en los 4 episodios anteriores de una sola cosa, una sola pregunta. Yo creo que las más importantes, ¿en qué invertir? Entonces, por fin cubrimos de manera general la mayoría de los instrumentos que hay. Nos faltaron muchos y también los vamos a ir mencionando, pero tenemos un buen panorama para iniciar. Entonces, muchos se han de preguntar, ¿y entonces ya estoy listo? ¿Ya sé en qué invertir y ya invierto? Yo creo que no, y creo que este episodio lo podemos dedicar a esto, a ver qué hacer o qué debes saber antes de comenzar a invertir. Una vez que ya conoces los instrumentos, ¿en qué más te debes fijar antes de hacerlo? ¿Cómo ves, Manolo? Sí, creo que es la pregunta que antecede la que contestamos, y esta esperemos que sí la podamos contestar en un solo episodio, que es justo en cuáles son los pasos previos antes de invertir, ir dándole forma a la estructura de finanzas y un poco de planeación estratégica antes de dar ese paso. Y creo que podemos rescatar varios consejos interesantes. Entonces, totalmente de acuerdo, y pues vamos a arrancar con ¿qué hay que hacer entonces antes de invertir? Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Excelente. Pues mira, yo te voy a dar mi punto de vista y tú me dices cómo lo harías tú. Pero lo primero que le recomendaría a alguien sería que se evalúe a sí mismo, que conozca su situación financiera. Yo creo que no puedes empezar a invertir y no sabes ni cuánto estás gastando, cuánto estás ganando, cuánto dinero te queda, si es que te queda algo. Entonces, primer paso para mí sería, haz un presupuesto donde pongas todo lo que ganas, tus ingresos, preferentemente después de impuestos, porque es lo que realmente tienes, y todos tus gastos, llámense de renta, llámense de comida, transporte, cualquier gasto que tengas, suscripciones, etcétera, ponlo ahí. Lo puedes hacer en una hoja de papel, lo puedes hacer en un Excel, no importa. Lo que importa es que conozcas cuánto estás ganando y cuánto estás gastando. Pon también si tienes deudas, bien importante, y qué tipos de deudas son, si son de tarjeta de crédito, si es un crédito inmobiliario, un crédito para un carro, etcétera. Tienes que conocer bien exactamente tu situación. Entonces, ya que sepas cuánto ganas, cuánto gastas y a lo mejor cuánto debes, vas a poder ver realmente cómo estás financieramente. Si ya estás listo para invertir, a lo mejor sería un caso donde no tienes deudas y probablemente ya tienes un colchón financiero, un famoso fondo de emergencia, ¿no? Esa sería mi sugerencia, de 3 a 6 meses de tus gastos, ya tenerlos ahí guardados antes de invertir. Si tienes deudas, pues yo te diría primero vamos a ver cómo pagar las deudas. Esa es la idea general. Si no te alcanza porque estás gastando más de lo que ganas, ver cómo puedes aumentar tus ingresos o cómo puedes reducir tus gastos, o mejor aún las dos. Para mí sería un buen punto de partida. ¿Qué opinas tú, Manolo? Bien, creo que vale la pena ir incluso metiéndonos a detalle de estos puntos, porque son muy valiosos, Omar. Por ejemplo, uno que yo encuentro muy común es el gran reto de las deudas y de las inversiones, ¿no? Me ha tocado muchas veces gente que me comenta, oye, es que tengo alguna deuda, es una deuda un poco robusta, las tasas pues, sí me están comiendo un poco ahí, pero también ya tengo ganas de invertir, ya tengo conocimiento, ya seleccioné alguna SOFIP o algún banco, alguna institución y también ya quiero empezar. Creo que aquí el punto importante, algo que yo siempre recomiendo, es también ser muy analíticos de la situación. No es lo mismo, por ejemplo, tener un crédito hipotecario, que un crédito hipotecario hoy en día trae tasas. Hay tasas en el mercado que ya luego hablaremos de esto a detalle, pero pues puedes encontrar un crédito en 7 y tantos, 8, 9, 10, hasta un 12, 13% lo encuentras. No es lo mismo, por ejemplo, tener una deuda a 20 años con un crédito hipotecario que estás pagando paulatinamente, que tener una deuda en una tarjeta de crédito que te esté cobrando un 70% de tasa de interés, por ejemplo, ¿no? Si es el caso, por ejemplo, una tarjeta o una deuda con una tasa muy elevada, ahí en mi opinión es pongámosle foco primero a la estrategia de reducir la deuda, porque imagínate que tú te estás ganando en bancos o en CETES o en SOFIPOS o en cualquier estrategia un 5, 8, 10, 12%, pero estás pagando un 70% del otro lado, pues no hay manera de que el patrimonio vaya creciendo. Al final del día recibes 10 pesos por un lado, pero por otro lado te quitan 70, pues esa estrategia sería primero pongámosle foco a las deudas y luego pongámosle foco a las inversiones en ese supuesto. En el supuesto del hipotecario, pues a lo mejor ahí sí se puede combinar, o dependiendo de la tasa, dependiendo de los pagos, puedes hacer un mix, pero sí hay que ser muy analíticos y ojo cuando sean deudas muy elevadas. Totalmente de acuerdo, y ese punto es muy importante. Yo quisiera complementarlo un poco. Para salir de deudas yo te diría primero, pues haz una lista de todo lo que debes y pon la tasa de interés anual que estás pagando. Intenta hacerlo de mayor tasa a menor tasa. Eso te va a dar un buen panorama de cómo estás ahorita.
Yo te diría, si ves una deuda de más de 20% de interés, ni le busques invertir, mejor primero paga la deuda. Realmente sería complicado de manera consistente ganar más de 20%. Entonces mi sugerencia sería paga esas tarjetas de crédito que probablemente sean las que tengan las tasas más altas, porque es muy difícil que ganes más que eso. Entonces al tú pagar tu deuda, tú estás obteniendo de cierta manera un rendimiento garantizado. Y fíjate, nunca en las inversiones te van a decir que hay un rendimiento garantizado, pero en las deudas sí lo es, porque si tú lo pagas, tú ya te ahorraste ese 20% de la tasa que estés pagando. Ya no la vas a pagar porque ya no lo debes. Entonces es bien importante ver la diferencia entre una inversión que no tiene rendimiento garantizado y hay un riesgo de por medio, a pagar la deuda, que ahí sí te vas a ahorrar la tasa que debías si lo pagas, sin riesgo, sin letras chiquitas, sin nada. Entonces mi sugerencia es, no sé qué porcentaje consideres tú apropiado, yo diría 15-20%, mejor primero paga la deuda. Si es menos que eso, bueno, hay que ver a lo mejor si te conviene invertir o no, pero creo que es un buen punto de partida. Ahora, en cuanto a estrategias para pagar las deudas, pues yo conozco dos y son fáciles. La primera es la que les decía, ordenen todo de mayor a menor tasa de interés y empiecen pagando la que mayor tasa de interés tiene, así de sencillo. Luego cuando la paguen, sin importar el monto, se pasan a la siguiente con mayor tasa de interés y así se la van llevando hasta que paguen todas sus deudas. La segunda, esta es de un autor que se llama Dave Ramsey, se llama el método bola de nieve, ¿no? Y esta está un poco extraña porque lo que hacen es ordenar las deudas de mayor a menor monto que debes. O sea, si debes, no sé, 100 mil pesos, luego 50 mil pesos, luego 20 mil pesos, primero pones la que más debe y al final la que menos debe y empiezas con la más chiquita. Empiezas pagando la deuda más chiquita sin importar la tasa de interés. Y aquí financieramente hablando, yo no creo que sea lo mejor, pero lo que sí es cierto es que hay un efecto psicológico, Manolo, y es el efecto de que ya estás pagando tus deudas. Imagínate que tienes una deuda, no sé, de 1,000 pesos en Liverpool, la pagas y dices, ¿sabes qué? Es que ya pagué una deuda, ya voy saliendo de deudas. Entonces eso en tu cerebro te motiva, ¿no? Te motiva a seguir pagando. Cosa contraria, que si empiezas con la más grande, aunque sea la que tenga mayor tasa de interés, pues puede que te tardes hasta años en pagarla y vas a sentir que no sales de deuda. Entonces esos son los dos puntos que yo conozco para salir de deudas. Yo el que recomendaría y financieramente hablando el que creo que es mejor es pagarle la mayor tasa de interés, sabiendo que eventualmente lo vas a lograr. No te desesperes, sí se puede. Sí, ahí coincido. Son muy famosas las dos y las explicaste perfecto, pero una es más de motivación, pero financieramente hablando no hace tanto sentido. Al final del día lo que queremos es pues, maximizar las ganancias, convertirte en inversionista, tener un patrimonio, mejorar la calidad de vida, que creo que esa es la finalidad de estar muy metido en la parte de inversiones. Y entonces creo que hay formas más sencillas de motivarte más que pagando más intereses. Yo sin duda me enfocaría en pagar la que tenga mayores tasas de interés, claro, cumpliendo el mínimo en las otras para que no haya penalizaciones, pero sí me focalizaría en tratar de pagar ese extra a las que tengan mayor tasa, porque si no, pues no vamos a acabar al final bien motivados, pero con muchos intereses, ¿no? Entonces, bien, ahí coincido. Tocabas otros dos puntos que creo que valen la pena también profundizar. Hablabas del presupuesto. Omar, ¿cómo haces un presupuesto tú, por ejemplo? ¿Usas alguna aplicación? ¿Usas Excel? ¿Ya llevas tus propios controles? ¿O qué haces tú en materia de presupuesto? Y Manolo, tal cual como lo mencionas, yo uso un Excel y es una hoja de cálculo bien sencilla, o sea, realmente cualquiera la puede hacer. Ahí también hay plantillas, si buscan en mi canal tengo algunas y hay muchas en internet también. Entonces la idea es simplemente un documento, ya sea en papel, en Excel, donde yo lo que hago personalmente es yo pongo cuánto gano. Antes era más fácil porque mi único ingreso era mi sueldo, ¿no? Cuando era nada más empleado, pues solo me llegaba un sueldo y era una cantidad fija mensual, que realmente no va variando mucho. Entonces para un presupuesto así es muy fácil porque tu ingreso es constante. Entonces pones tu ingreso después de impuestos, como pues nada más te fijas en tu cheque, cuánto te está llegando al banco, ¿no? Cuánto te depositan de manera mensual. Todo esto lo hago de manera mensual. De igual manera puse una columna que eran gastos y ahí todo lo que gastaba lo fui anotando, todo lo que se me ocurría. Renta, servicios como la luz, el agua, el gas, el internet, todo lo que se te ocurra lo pones ahí. Transporte, ya sea si tienes carro, pues el seguro del carro, la gasolina, el mantenimiento del carro. Trata de hacer algún aproximado de manera mensual de cuánto le gastas en el carro al año, cuánto gastas ahí, etcétera, ¿no? Suscripciones a Netflix, a revistas, si vas al gimnasio, todo lo que pagues lo vas escribiendo. Entonces con el paso de algunos días o semanas ya vas a tener bien claro en qué estás gastando tu dinero. Ahora, si no te acuerdas, a lo mejor si usas tarjetas de crédito o de débito, checa tu estado de cuenta y ahí te va a ir saliendo en qué gastaste. A lo mejor compras en línea, ahí pones un aproximado mensual de cuánto gastas. Y luego ya que tienes eso, pues ahora sí te pones a ver, ¿estoy ganando más de lo que gasto o estoy gastando más de lo que gano? Y comienzas a hacer ajustes. Yo trato de definir ciertos porcentajes de mis ingresos que se vayan a ciertas categorías para más o menos tener un control. Entonces, de manera general, más o menos 55% de lo que gano, yo lo dedico a gastos necesarios. Llámese renta, comida,
transporte, gastos que tienes que hacer porque tienes que hacerlos, porque tienes que ir a trabajar, porque tienes que comer para vivir, tienes que dormir en algún lado. Eso yo lo considero gastos necesarios. Yo te diría máximo un 55% dedicarlo a eso, para que te alcance un poco para las demás categorías, que por ejemplo pueden ser la educación. Para mí, Manolo, la educación es bien importante y creo que siempre deberíamos destinar una parte de nuestro dinero a capacitarnos, llámese con una carrera, con una maestría, con certificaciones, con algún curso en línea, un curso presencial, un libro, cualquier tipo de contenido que te ayude a aprender algo nuevo en el futuro puedas usar para crecer tus ingresos, aumentar tus fuentes o crear más fuentes de ingresos, yo creo que lo vale. Entonces yo te diría mínimo un 10% de todo lo que ganes, dedícalo a invertirlo en ti mismo. Porque yo creo firmemente, Manolo, que no hay mejor inversión que la que hacemos en uno mismo y es la que mejores rendimientos nos va a dar en el largo plazo. Entonces diría mínimo empieza con el 10. Hay otros, por ejemplo, gastos no necesarios. Oye, luego, pues, ¿cuándo vivo, no? No, entonces tienes que dedicar una parte de tu dinero, pues, a gastártelo en algo que te gusta. Desde mi punto de vista, es dinero que te lo vas a gastar en un viaje, que te vas a comprar un carro, lo que tú quieras. Yo diría un 10% de lo que ganas, gástatelo sin culpa, sabiendo que eso te va a mantener motivado. Porque para mí también es muy importante, Manolo, tener esa motivación. No nada más ganar dinero y ahorrar, invertir como un robot, ¿no? Realmente la vida, pues, también hay que disfrutarla, no estamos aquí para siempre y eso nos mantiene motivados. Entonces, más o menos es un panorama general. Otro 10% yo lo dedicaría a invertir. Empezar con un 10% mínimo, separarlo, hacernos el hábito. Como bien dice, ¿no? El George Clason en El hombre más rico de Babilonia. Separa el 10% de tus ingresos. Un principio bien básico, que es un buen punto de partida. Entonces, más o menos de manera general, así es como tengo mi presupuesto. Obviamente, conforme mis ingresos aumentaron y tuve diferentes fuentes, te vuelve más complicado, ¿no? Sobre todo cuando tu ingreso es variable. Pero lo que trato de hacer es tener unos gastos fijos que se mantienen fijos, no trato de no aumentarlos muchos. Todo lo que gane excedente a eso lo distribuyo en las demás categorías, educación, inversiones, algo a lo mejor también para mí para gastármelo. Así es como lo hago. ¿Cómo lo haces tú, Manolo? Sí, me gusta y coincido mucho. La verdad es que la clave es empezar. Yo también uso Excel. He llegado alguna vez a usar algunas aplicaciones, pero la verdad es que a mí me gusta yo ir evolucionando la aplicación, pues está fijo a lo que te dé la misma aplicación, y en un Excel le puedes ir tú metiendo muchísimas cosas que se te ocurran. Entonces creo que la clave es arrancar, porque al final la primera vez que haces tu presupuesto y lo pones ahí en una herramienta vía Excel, lo ves muy sencillo, pero ya que empiezas a trabajar cada mes dices, ay, oye, se me olvidó incluir el tema de algún seguro, lo tengo que incluir. Ah, oye, también se está pagando una cierta deuda, pues también hay que registrar. Oye, quiero también incluir en mi presupuesto la parte de inversión. Entonces puedes tú ir armando de manera muy muy robusta que algo que empiece como una herramienta muy sencilla quede con algo bastante complejo, y creo que es bastante válido como lo dices. Me gusta mucho también la parte de clasificar por categorías, como bien lo comentas. Yo uso mucho la metodología que también la he comentado algún par de veces ahí en el canal, la metodología japonesa del Kakebo, que básicamente ellos lo que hacen es clasificar, incluyendo cosas parecidas con lo tuyo, Omar. Por ejemplo, tienen los gastos cotidianos, pero también tienen una categoría de educación, tienen una categoría para ocio, tienen una categoría para cultura, y entonces ellos tienen una trazabilidad de, a ver, cuánto se me está yendo cada mes en términos porcentuales para mis gastos cotidianos, cuánto en educación, cuánto para ocio, cuánto para cultura. Esa metodología yo la he ido adaptando un poco porque a lo mejor esa metodología lleva más de 100 años, la que les digo del Kakebo, pero la fui adaptando a mis circunstancias personales y sí llevo la trazabilidad de cuánto estoy invirtiendo en temas, por ejemplo, de ocio, cuánto estoy invirtiendo en temas de educación, para que puedan ser accionables, porque al final un presupuesto, lo que creo que debe ser la finalidad es poder tomar acciones de él, que tú puedas analizar tu presupuesto y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Creo que estoy gastando demasiado en ocio, que es muy válido. Como dice Omar, hay cosas que no debemos de ser tan rígidos con nosotros mismos en finanzas personales. No se trata de privarte de tus gustos, de las cosas que te apasionan. Al final del día, simplemente es llevar una trazabilidad. Pero esta categorización entre ocio, entre cultura, entre educación, me permite a mí poder llevar justo esa trazabilidad para hacer acciones de, ¿sabes qué? Este mes casi no invertí en temas de educación. ¿Y por qué? Porque fue un poco más intensivo en la parte de ocio y se vale, pero el próximo mes quiero hacer alguna estrategia, ¿no? Entonces, yo uso Excel, lo voy adaptando a mí. Y pues ya después de usarlo varios meses, pues queda una plantilla bien robusta. Así es, y una categoría que se me pasó a mencionar es la de dar. Yo un 5% lo destino a regalarlo, ¿no? A donarlo, a apoyar una causa, a apoyar a una persona, a apoyar a un familiar. Siempre es dinero que regalas y hace que te sientas bien contigo mismo sin esperar nada a cambio. Entonces me gusta siempre tratar de tener el hábito de dar algo de regreso a la sociedad o a la comunidad que tanto nos ha apoyado. Entonces, Manolo, yo aquí te quiero preguntar, a lo mejor una persona nos escucha, hace su presupuesto, conoce sus gastos, sus ingresos, sus deudas y se da cuenta que está gastando más de lo que gana.
A lo mejor es una persona que tiene familia, que tiene hijos, que gana poco. ¿Cómo le puede hacer, Manolo, para solucionar esa situación financiera? Buena pregunta. Creo que el primer paso pues es justo entender, ¿no? En qué se nos está yendo, ¿no? Al final, ¿dónde estamos teniendo estos excedentes en gastos? Porque hay gastos que pues tampoco vamos a poder recortar tan fácil, ¿no? A lo mejor en esta ocasión se nos está yendo el dinero de manera un poco más pronunciada porque hubo unos gastos no contemplados de algún aumento en la colegiatura, algún aumento de gastos escolares, y la solución ahí no es, pues muy fácil, corta esos gastos, saca a los hijos de la escuela y ahórratelo, ¿no? Paso número 1 es diagnóstico. ¿Cómo estamos parados? ¿Hay algo que podamos recortar? Y a lo mejor revisamos si estiramos la liga y no hay nada que podamos recortar, ¿no? A lo mejor no hay lujos en ese momento y está todo destinado en alimentos, en renta, en deudas. También deudas, pues sería muy peligroso dar un cortón en deudas de manera tajante, porque eso puede traer implicaciones de más intereses, de penalizaciones, de buró de crédito con malas marcas. Entonces, el primer paso es diagnóstico. ¿Cómo estamos parados y si hay algo que se pueda recortar? En ese caso sí vale la pena a veces ser un poco exigente. En ese caso a lo mejor ahí sí tenemos que privarnos de ciertos gustos de manera temporal. Ahí sí no vamos a salir a lo mejor a un restaurante muy lujoso si vemos que estamos teniendo problemas para pagar las tarjetas, ¿no? Entonces, primer paso es diagnóstico. ¿Cómo estamos definidos y qué acciones estratégicas podemos hacer? 2. En caso de que sea tema de deudas, por ejemplo, se me está desbordando y tengo deudas bastante excesivas, también ver si podemos hacer estrategias específicas. Hay casos, por ejemplo, con los bancos donde se pueden llegar a ciertas renegociaciones. Ojo, no es lo mismo una quita que una reestructura. Una quita es llegar con el banco y decir, oye, no te puedo pagar, ¿sabes qué? Te voy a pagar menos, y llegar a una negociación donde te quitan un porcentaje de la deuda y eso te deja marcado en buró y tiene ciertas implicaciones. A diferencia de que te sientes con el banco y decirle, oye, tengo deudas contigo, no las puedo pagar, ahorita tengo una situación muy complicada. Ayúdame a armar un plan de pagos distinto. Hay algunos bancos que de acuerdo a su política sí te pueden dar alguna reestructura, tal cual, bueno, vamos a darte un plazo más largo, vamos a cambiar un poco los plazos a pagos fijos. Se vale también hacer reestructuras y pedir la ayuda, ¿no? Y paso número 3, pues sé que es el más complicado, pero entonces tenemos que buscar un plan B que no va a darse de la noche a la mañana, pero yo creo que hoy en día con el tema digital podemos tratar de buscar un plan B y buscar alguna fuente de ingresos extra, pero eso no pasa de la noche a la mañana. Al final, yo con la experiencia de estos proyectos de emprender, es un tema que a lo mejor los primeros meses, incluso el primer año, hasta en números rojos se sale, pero hoy en día creo que siempre hay y sobre todo el mexicano que siempre tiene este ingenio, estas ganas de salir adelante, pues creo que siempre buscar un plan B, no depender de una sola fuente, es lo mejor, pero qué mejor que eso lo hagamos de manera anticipada, ¿no? Que podamos anticiparnos, ir un paso antes y buscar este plan B, no cuando tengamos los dedos en la puerta, sino desde antes. Oye, Manolo, me encanta eso que mencionas, de reestructurar o hablar con el banco, con la institución a la que le debes y ver qué puedes lograr. Yo aquí les quisiera contar mi caso personal. Realmente yo llegué a estar bien endeudado. Tenía más o menos unos 800,000 pesos, $40,000 en ese entonces. Entonces yo estaba recién graduado de la carrera y pues realmente no tenía un ingreso muy grande, ¿no? Y una deuda muy, muy grande, esa sí tenía. Lo que fui haciendo es con el paso del tiempo, pues empecé a abonarle, ¿no? Fueron 2-3 años que estuve pagando la deuda hasta que bajó un poco. Y entonces lo que yo hice fue me acerqué justamente, como dice Manolo, con la institución. Y le dije, ¿sabes qué? Ahorita ya te quiero pagar esa deuda. Quiero ver si me puede hacer un descuento. Tal vez no es una quita, porque sí, como dicen, no, la quita es malísima, te queda marcada ahí. Yo les dije, hazme un descuento y te la liquido de contado lo que debo. En ese momento yo no tenía el dinero para pagarle de contado, pero hablé. Y esto es lo importante, hablar, ver qué se puede lograr. Entonces me dijeron, bueno, si tú lo liquidas antes del final de este año, te hacemos un 20% de descuento en la deuda. Y, o sea, 20% era una cantidad bastante considerable. Y dije, bueno, pues voy a hacer el esfuerzo. Entonces me puse a ahorrar, empecé a buscar fuentes de ingresos adicionales que tardaron meses, como dice Manolo, en generar ingresos. Pero por fin junté ese monto con el 20% de descuento, lo mandé y me ahorré el 20%, ya me perdonaron la deuda. No era una quita, ojo. Entonces, bien concreto, eso funciona. También funciona, por ejemplo, consolidar deudas. Si debes en muchos lugares, busca acercarte a alguna plataforma fintech, a lo mejor a algún banco, aunque es más difícil, para que te presten dinero para pagar tus deudas y solo pagues una sola deuda. Es consolidar deudas, nada más es eso. Imagínate que tienes 5 o 10 deudas diferentes, te prestan dinero para pagar todas y ya tú solo haces el pago una sola vez para esa gran deuda que tienes, que es a una menor tasa de interés. Ahí es cuando funciona. Te van a dar una menor tasa de interés que la que estás pagando, te puedes ahorrar un poco en intereses y te puede ayudar a salir más rápido de deudas. Buenísimo, sí, totalmente. Ahí es alzar la mano y decir cómo estamos la situación y ver si se puede llegar a un buen acuerdo que no te afecte, pero que tengas más holgura. Y aquí, Omar, tocaste el tercer punto que ahora quiero
así como lo hemos hecho con los pasados. Hablabas del famoso fondo de emergencia. Y aquí hay mucha información. Cuando alguien googlea fondo de emergencia, finanzas personales, le salen muchísimas opciones. Hay quien dice que 3 meses, hay quien dice 6 meses, hay quien dice diferentes reglas de dedo. ¿Tú qué opinas ahí? Yo tengo mi visión, pero me gustaría primero que nos compartieras tú cuál es tu visión en cuanto a fondo de emergencia, cómo se construye, cuánto, y sobre todo también, ¿sabes qué te quiero preguntar? Que nos compartas qué hacer con ese dinero. Ese dinero, si son 2 meses, 3 meses o la fórmula que tú nos platiques, ¿qué haces con él? ¿Lo dejas en una cuenta de banco? ¿Lo dejas en CETES? ¿Lo dejas en un fondo? ¿Qué harías tú con él y cómo lo construyes? Claro, esa es una muy buena pregunta y tengo mucho que decir al respecto, Manolo. Mira, vamos a empezar primero con cuándo. ¿Cuándo deberías armar el fondo de emergencia? Yo te diría, como hablábamos ahorita, primero paga las deudas si tienen tasas elevadas. Antes de armar el fondo, dedica todo tu dinero a pagar las deudas. Ya que estés saliendo de deudas, o sea, libre de deudas, ahora te tienes que preparar para que nunca vuelvas a caer en esa situación. ¿Cómo lo haces? Con el fondo de emergencia. Entonces empiezas a separar una parte de tus ingresos que a lo mejor antes destinabas a pagar tus deudas, ahora lo vas a destinar a tener un colchón financiero. Dinero ahí guardado, lo vas a usar en caso de emergencias nada más. Y una emergencia no es si quieres irte de vacaciones, no es si quieres comprarte el nuevo iPhone. Una emergencia es tal vez si se descompone el carro que usas para ir a trabajar, si te sale un gasto médico inesperado y tienes que pagar un deducible, porque espero que ya para ese entonces tengas seguro. Si no, primer paso, pues contrata seguro de vida, seguro de auto, y a lo mejor algún otro seguro que te pueda servir dependiendo de tu situación. Bien importante estar protegido. Entonces para eso es ese fondo, nada más para las situaciones inesperadas que necesitan un gran dinero, un gran desembolso, para eso es ese dinero. Entonces eso es como, ahora sí, ¿cuánto dinero deberías tener? Y sí, como tú dices, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Yo lo que te diría es que depende de tu situación financiera y por eso es bien importante que hagas el paso 1 que mencionamos, conocer tu situación financiera, haz un presupuesto. Ya que sabes, te voy a poner varios ejemplos bien puntuales. A lo mejor si eres soltero, estás joven, vives con tus papás, pues tal vez no necesites tanto dinero. Yo te diría a lo mejor 3 meses de tus gastos guardados en un fondo de emergencia, está razonable. Otro caso, a lo mejor ya estás casado y no tienes hijos, pero tu pareja no trabaja. A lo mejor nada más eres tú la única fuente de ingresos, pero ya tienes un dependiente que es tu pareja. Yo te diría, evalúa a lo mejor tener de 3 a 6 meses de tus gastos. Y otro caso más, si a lo mejor tú eres la única fuente de ingresos, estás casado y tienes 1, 2 o más hijos, probablemente te gustaría tener un poco más de dinero en caso de que te quedes sin empleo, pierdas tu negocio, etcétera. Porque es la única fuente de ingresos, te quedarías sin un ingreso hasta que te recuperes. Entonces, un plazo a lo mejor donde te quedas desempleado, haces otro negocio, puede tardar más. Yo te diría, ten de 6 a 12 meses para que estés tranquilo. Ya realmente más de 12 meses creo que puede ser un poco exagerado, pero a lo mejor si ya te vas a retirar, te estás cerca del retiro, puede que te gustaría tener 2 años de tus gastos ahí guardados, por si tienes muchas inversiones, ya esperemos, si escuchaste este podcast, empezaste a invertir, ya cuando te vayas a retirar tengas un buen monto ahí, que vayas teniendo algo libre de riesgo, ¿no? Que no esté en la bolsa, que no esté en otro lado, que sea dinero líquido, que puedes usar si necesitas, a lo mejor ahí 2 años máximo. Ya más de eso creo que ya es demasiado y hay otras maneras. Entonces es un panorama de más o menos cuánto deberías tener, dependiendo de tu situación. Fíjate cómo va cambiando, no es la misma para todos. Ahora, ¿qué haces con ese dinero? ¿Dónde lo metes? Esa es otra pregunta que me hiciste y es buenísima. Y la realidad es que hay varias opciones. La que más me gusta y la que he usado mucho tiempo, simplemente cetesdirecto.com. En un fondo de inversión que se llama Bondía. Tú transfieres el dinero por una transferencia SPAY a tu cuenta y ese dinero llega a CETES, de manera automática se invierte en un fondo de inversión que se llama Bondía, que tiene liquidez diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que de lunes a viernes, en horario bancario hábil, tú puedes retirar el dinero y usualmente te llega a la cuenta bancaria ese mismo día o a lo mejor al día siguiente. Entonces es dinero muy líquido que si tú tienes una emergencia, tranquilamente lo puedes retirar y muy pronto tenerlo disponible. ¿Qué haces, por ejemplo, si tienes una emergencia ahorita, tuviste un choque y necesitas el dinero ya? A lo mejor ahí todavía no lo vas a poder tener. Lo que puedes hacer es tener una tarjeta de crédito, y es lo que yo hago, con un buen límite crediticio para cubrir esa emergencia en el momento y a lo mejor al día siguiente lo puedes liquidar sin problema. Pero eso te da de cierta manera acceso a dinero. Ahora, por otro lado, si tú necesitas efectivo, la tarjeta de crédito es un pésimo instrumento para retirar efectivo porque te van a cobrar muchas comisiones. Lo que yo hago, y a lo mejor no es lo mejor, pero a mí me gusta tener un mes de mis gastos en una cuenta corriente en el banco, una tarjeta de débito tal cual, que no me genera nada, pero eso me da la seguridad de que si es un fin de semana, si es un día inhábil, el dinero lo tengo guardado en CETES o en otro instrumento, tener acceso a algo en efectivo por si se necesita. A lo mejor tú lo puedes cortar a 2 semanas, a 1 semana, como tú te sientas. Para mí un mes se me hace bastante razonable. Entonces es una no CETES directo en Bondía. ¿Qué otra opción se me ocurre? Tal vez, y también lo uso, una SOFIPO. Una SOFIPO a corto plazo. Usualmente la tasa es un poco mayor. La de CETES ahorita andará en 4, 4.5%. La verdad es que está bien bajita. Ya muy apenas nos va para la inflación.
Las SOFIPOS pagan un poco más y habrá algunas que te darán 8% anualizado. Está decente, pero tú lo inviertes a plazos de una semana, plazos de un mes, plazos cortos, para que a lo mejor no diario tengas acceso a tu dinero, pero sí a lo mejor cada semana, cada cierto tiempo. Y por ejemplo, lo que yo hago, Manolo, es que hay una SOFIPO que solo puedes invertir a plazos mensuales. Entonces no serviría tener un fondo de emergencia si no me lo van a dar en un mes. Pero lo que yo lo hago es que lo divido en 4 partes. En una cuarta parte le invierto cada semana, durante 4 semanas. Y así cada semana yo voy a tener acceso a una cuarta parte de mi dinero. Entonces no es tan líquido como CETES, pero a lo mejor si ya tengo poquito en CETES, ya tengo poquito en mi cuenta bancaria, puedo aprovechar eso para tener un poquito más de rendimientos en una SOFIPO. Y para mí esos son buenos instrumentos para el fondo de emergencia. Hay otros, si te gusta a lo mejor instrumentos dolarizados, no tenerlo en deuda gubernamental de Estados Unidos porque te da miedo la depreciación del peso. Existe la manera, es algo más complejo. Yo creo que son estrategias avanzadas que más adelante podemos cubrir. ¿Cómo lo harías tú, Manolo? Fondo de emergencia, ¿cuánto? ¿Dónde y cómo? Perfecto. Pues mira, el primer punto, algo fundamental, tocaste el tema de los seguros. Hay algo que pasa cuando se está tratando de construir el fondo de emergencia y yo usualmente pregunto a las personas, oye, ¿qué tipo de emergencia te imaginas? Y me dicen varios. Me dicen, tema médico es lo que más sale. Quiero tener un fondo de emergencia para temas médicos, para en caso de que me quede sin trabajo, tema de desempleos. Y en tercer lugar sale el tema de imprevistos. Entonces tenemos 3 muy distintos. Vamos por el primero, quiero el de empleo, desempleo. En este caso, hay una pregunta interesante. Oye, ¿cuánto tiempo te tardarías de manera estimada en conseguir una nueva fuente de ingresos o otro empleo relacionado a lo que tú sabes hacer? Porque aquí hay personas que me pueden decir, la verdad es que está bien complicado. Yo creo que me puedo tardar incluso un año. Entonces ahí el escenario es, si estás ahorrando un fondo de emergencia para tema de desempleo, pues tienes que tener holgura para un año. Oye, pero hay personas que me dicen, no, la verdad es que yo creo que muy rápido podría conseguir porque ya tengo varias oportunidades, ya las he ido trabajando, ya tenía plan B, plan C. Bueno, entonces ahí a lo mejor, justo como dices, depende de cada persona. Y este tiempo, dependiendo de tus circunstancias, qué tanto tiene la facilidad de conseguir o volverte a colocar en un trabajo o en otro emprendimiento, pues ese va a ser un factor. Al final a mí no me gusta usar tema de meses de sueldo y tú estabas hablando ahorita mucho de meses de gasto y creo que lo has dicho correcto porque al final del día que tú hayas tenido en el pasado o tengas ahorita un determinado sueldo, ¿qué tal si realmente tú te gastas en un mes tradicional la mitad? Entonces no necesariamente tienes que tener tanta holgura, porque luego sé que es bien complicado cuando a alguien le dices, oye, tienes que ahorrar 6 meses de tu sueldo y sacan cuentas y dices, oye, me voy a tardar años en lograr este fondo de emergencia, hay quien una vez me dijo, oye, me voy a tardar 5 años con mi capacidad de ahorro en juntar 6 meses. Le dije, bueno, ¿cuánto gastas? Y ya cuando hacíamos el ejercicio a determinados meses de tu gasto, ya era un tiempo un poco más razonable para poder llevarlo a cabo. Entonces, yo me fijo más en meses de gasto, como bien lo dice Omar, en vez de meses de sueldo, para que sea muy sencillo. Si quieres usar las clásicas reglas de dedo de 3, 6, está bien, pero más que nada me basaría en meses de gasto y también en qué tanto facilidad tienes para volverte a colocar si el tema va por el lado de empleo. Si el tema va por el lado médico, que creo que es el segundo más común, que la gente dice, oye, es que yo quiero ahorrar para tener una emergencia médica pues puede ser un costo bastante elevado. Hay emergencias médicas que pues se pueden ir a millones, ¿no? Dependiendo de la emergencia médica o algunas, digamos, términos intermedios, pues 200,000, 300,000, medio millón. Es bien difícil que un fondo de emergencia aguante una emergencia médica delicada. Entonces ahí yo creo que tocaste un punto bien importante, Omar. Un paso antes también. A mí, en mi opinión, los seguros más importantes que debemos de tener es un seguro de gastos médicos y un seguro de auto. Hay muchísimos seguros allá afuera, claro, hay que revisar, hay unos que no aplican para todas las personas, pero el de gastos médicos, pues justamente es delegarle ese riesgo a las aseguradoras. Oye, llegó algo de 300,000 pesos, pues no lo voy a pagar yo. Y tal cual, yo al menos mi fondo de emergencia personal lo tengo más pensado en el deducible. Luego tocaremos este tema, no, porque es un tema que da para mucho que hablar, pero una emergencia médica cuando tienes un seguro no lo va a pagar totalmente una aseguradora. Tú tienes que pagar una parte. A veces hay deducibles como el de los coches de 10,000, de 15,000, de 20,000, de 30,000. Entonces yo en mi fondo de emergencia sí tengo contemplado que si el día de mañana me pasa algo que cuesta 300,000 pesos la factura al hospital, pues yo pago estos 20,000, 30,000 de deducible y sí los tengo al final del día para no preocuparme y dar un tarjetazo, ¿no? Y contestando entonces el dónde,
Yo creo que sí debes de partirlo en dos. Una parte tenerla de manera muy líquida, es decir, como lo que dices, el sábado tuve una emergencia y necesito sacar 10,000 pesos para pagar unas llantas, para pagar algo en ese momento. Entonces sí tener una partecita de manera líquida en una cuenta indisponible. Si puedes conseguir que te paguen algo por eso, pues fabuloso. Aunque ahí no te paguen mucho, aunque ahí no nos hagamos ricos, hay que también diferenciar que va a haber dinero que es para justamente al menos conservar la inflación, y va a haber dinero destinado a ganancias patrimoniales y a tratar de mejorar la calidad de vida. Lo del fondo de emergencia a mí no me interesa tanto las grandes ganancias. Si consigo lo de la inflación, está espectacular. ¿Y dónde entonces? Una parte en disponible y la otra parte, como dices, buscar un instrumento de corto plazo muy líquido. Yo ahí lo que yo buscaría sería un fondo de inversión de deuda. Dabas el ejemplo de Bondía, hay muchos en el mercado. Entonces, si a lo mejor tú quieres usar otro, quieres investigar, un fondo de inversión de deuda sería una buena opción porque muchas veces te dan liquidez de lunes a viernes. Y si pasa el fin de semana, pues ocupo lo que te digo de tener una parte muy líquida en disponible, o si acaso a la vista, pero que me dé un rendimiento muy bajito. Excelente, está bien concreta la estrategia, Manolo, y creo que coincidimos en la mayoría de los puntos. Ahora yo les quiero recordar a los campeones que nos están escuchando que no hay una estrategia que sea correcta. O sea, no es lo que dijo Manolo, no es lo que dije yo. Simplemente esto es información que tú puedes implementar en tu situación específica. Y a lo mejor en tu caso nada de esto va a hacer sentido. Algunas cosas sí, algunas cosas las vas a tener que adaptar. Pero eso es lo importante, que conozcas todas las opciones que hay y vayas formando tu propio presupuesto, cómo divides tus gastos, cómo vas a salir de deudas, tu fondo de emergencia, dónde lo vas a poner, con lo que te sientas cómodo. Yo te diría, prueba distintos instrumentos y vas a ir viendo. Ya con la experiencia vas a saber qué te gusta, qué te funcionó y te quedas con eso. Entonces, bueno, ya hablamos de puntos bien concretos, conocer tu situación con el presupuesto, cómo salir de deudas, el fondo de emergencia. Ahora ya estaremos listos para invertir. Yo creo que todavía falta algo y es momento probablemente de preguntarnos ¿para qué quiero invertir? ¿Qué objetivos tengo? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Manolo? Eso está buenísimo este punto, porque cuando ya queremos dar este salto a la primera inversión, pues muchas veces pues ya estamos con tanta euforia y emoción y empezamos a comparar rendimientos. Muchas veces lo primero que buscamos son los rendimientos. Voy a invertir, claro, en la que pague más. Incluso es de las preguntas más comunes que creo que te llegan y me llegan, que es ¿cuál es la inversión que paga más? Y creo que esa pregunta es válida, pero está mal formulada. Qué interesante que tengas este apetito de comparación y eso es buenísimo. Pero nuevamente va a depender para qué sea tu meta. No es lo mismo una persona que quiere invertir para su retiro y le falten 20 años, a una persona que quiere invertir para una maestría en 3, a una persona que quiere pagar, liquidar de contado el ejemplo como ponías, ¿no? Una reestructura. Cada persona tiene diferentes metas y la estrategia de inversión va a ser muy distinta. Por eso nos tardamos un montón las primeras sesiones de este podcast para definir todo el universo de inversiones que había, y vaya que fue apenas una introducción. Entonces, la respuesta no va a ser tan sencilla. Si tú defines para qué quieres invertir, cuál es tu meta, cuál es el plazo, este es importantísimo, cuál es el plazo de mi meta, ¿faltan 3 años o faltan 10? Porque van a ver que hay muchas inversiones que están destinadas para corto plazo, otras para mediano y otras para largo. Entonces, si tú quieres invertir, por ejemplo, para pagar algo en 3 meses, la respuesta seguramente no va a ser la bolsa de valores o un ETF muy complejo, o invertir en bienes raíces porque tú tienes solamente una visión de una meta a 3 meses. Esto es diferente cuando alguien tiene una meta a 5 años, a 10 años, a 20 años. Parte buena es que normalmente tenemos muchas metas, tenemos múltiples metas, múltiples horizontes que cumplir, y entonces podemos ir armándonos nuestro portafolio poco a poco, que lo vamos a enseñar diferentes técnicas. Pero yo creo que sí es importantísimo hacer un ejercicio, ponernos serios, incluso por escrito, de qué quiero, cuándo lo quiero lograr, cuánto necesito, y entre más específico sea ese ejercicio que haces, va a ser mucho más sencillo ya luego cuando estés preguntando cuál es la inversión adecuada, que tú empates tanto la meta que tienes con su plazo y su cantidad necesaria con una inversión que sea acorde. ¿Tú ahí qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Manolo, y creo que es bien importante, como dices, conocer el rendimiento, conocer el plazo, conocer los riesgos, todo lo que puedas conocer esos instrumentos y tus objetivos va a hacer que tengas una meta más clara y que sea más fácil llegar a ella. Entonces, con toda esta información, ahora te pones a buscar, bueno, ¿y qué instrumentos hay? ¿Cuáles puedo utilizar a lo mejor para este plazo? O que me va a dar este cierto rendimiento aproximado, o que me va a ayudar a un plazo de 20 años, etcétera.
y empiezas a ver qué hay. Ves qué hay, vas viendo cómo funcionan, pero por eso es importante conocer los instrumentos de inversión. Dimos una breve introducción de 2 horas, breve entre comillas, 4 episodios de lo que hay, pero realmente es nada más una introducción y viene mucho más. Creo que algo importante que podemos mencionar también es saber cómo protegerte de estafas. Y es que en el mundo de las inversiones, como tú bien lo sabes, Manolo, hay muchas personas malas, ¿no? Estafadores, que lo que buscan es quedarse con ese dinero que tanto te costó ganar. Imagínate todo el trabajo que hiciste para llegar a este punto, donde conociste tu situación financiera, pagaste tus deudas, quién sabe cuánto te tardaste, meses, años en pagar tus deudas, y luego armar ese fondo de emergencia otros meses o años más para por fin llegar a invertir y que inviertas en algo y te roben tu dinero. ¿Cómo te sentirías? Imagínate una estafa donde se van con toda la lana que te costó tiempo acumular. Entonces, para prevenir esto, para mí es bien importante que entiendas qué puedes hacer para protegerte de manera concreta. ¿Qué hago yo? Bueno, primero evalúo si la institución que me ofrece invertir con ellos está regulada por alguna institución, llámese la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos. Hay muchísimas entidades regulatorias, ¿no? La Conducef, la CONSAR, etcétera. Fíjate si hay alguien que los regula, una institución gubernamental o una institución privada. Ese es el primer paso. Si no está regulada, aguas y hay que hacer más investigación. Fíjate cuánto te están ofreciendo de rendimiento. Si te dicen, yo te doy un rendimiento garantizado, yo ya saldría corriendo. Garantizado no hay nada, ni CETES es garantizado, entonces mucho cuidado. Te dicen, bueno, pues te podemos dar un 50% de rendimiento estimado, con base al histórico que tenemos. Yo también te diría, ten cuidado, si son rendimientos muy altos, de más de 30%, tienes que evaluar bien en detalle el primer paso, que si está regulada. Si no está regulada, el lote te da todavía rendimientos muy elevados, aguas, porque la mayoría de las estafas van a hacer eso. O te van a decir, es que yo invierto en Bitcoin y tengo mi empresa en la República de Vanuatu y bla, bla, bla. Estoy regulado por una institución en Nueva Inglaterra. Ten cuidado, o sea, fíjate dónde está la empresa. Si es en otro país que no es donde tú estás invirtiendo, cuidado. Y luego, si no está regulada por nadie allá o aquí, más cuidado. Entonces, realmente hay que tener mucha precaución a la hora de invertir. Y creo que no es tan difícil, ¿sabes? Identificar las potenciales estafas. Muchas veces no vas a saber qué es estafa y no vas a tener pruebas. Porque, por ejemplo, está el esquema Ponzi, ¿no? Donde el dinero de los que van entrando se lo van dando a los inversionistas como rendimiento. Entonces, muchos te van a decir, oye, es que yo invertí aquí, me prometieron 80% de rendimiento al año y es que ya me pagaron, ya me han pagado 10 meses, ya me pagaron un año y todo bien. De hecho, ya hasta retiré mi dinero y ya me lo dieron. Entonces, ¿por eso es seguro? No, porque los esquemas Ponzi pueden durar años, pueden durar décadas, pero eventualmente cuando deja entrar dinero a la pirámide colapsa y los que tenían dinero ahí lo pueden perder todo. Sí puedes ganar dinero si te sales a tiempo, pero la verdad pregunta es cuándo te sales, ¿no? No lo podemos saber. Entonces, para mí no vale la pena ese tipo de esquemas. Tengan mucho cuidado y conozcan bien en qué están invirtiendo antes de hacerlo. ¿Qué opinas tú, Manolo? No, qué buenos puntos. Hay una página que se llama, seguro, por si alguien no la conoce, se llama Ciprés. Así tal cual, googleen Ciprés y va a ser el primer resultado que les va a salir, el Ciprés. Y ahí van a poder ver un listado de las instituciones financieras junto con su estatus. Puedes tú filtrar por, bancos. Quiero saber si esta institución que dice ser un banco realmente es. Filtras por bancos y luego hasta puedes filtrar el estatus. Bancos cancelados, autorizados, en operación, confusión. Le ponen en operación, ejecutar y les va a dar el listado ahorita de alrededor de 50 bancos. Casas de bolsa, les van a decir las 34 que hay. Afores, las 10 que hay. Las aseguradoras, 80 y tantas que hay. Este me gusta mucho porque ahí tal cual podemos ver si realmente es regulado o no. ¿Quién todavía no está en este momento? Las fintechs, porque acuérdense que las fintechs están en proceso de regulación. Ahí requiere, como dice Omar, mucho más análisis de ver si efectivamente es una fintech que sí está en proceso de regulación, pero lo bueno es que seguramente se van a incluir en este tipo de buscadores una vez que ya se formalicen. Tocas un punto importante. Hay algunos tipos de instituciones que no son reguladas formalmente aquí en México o en otros países. Por ejemplo, algunas instituciones de inversión, por ejemplo, de divisas, forex o de criptomonedas. Y en ese caso es un poco más, requiere mucho análisis de nuestra parte porque al final esas no se pueden regular. Forex, por su naturaleza, que es un tema internacional, intercambio de divisas en el mercado internacional, ahí no se regula ni aquí ni en muchos países. Y también el tema de criptomonedas, pues su esencia justamente es que no sean regulados por las mismas autoridades, aunque también ya poco a poco están saliendo ciertas normativas, por ejemplo, el tema de impuestos hacia las criptomonedas. Hay varias cosas que también ya poco a poco se está metiendo la parte de ley. Pero lo que voy con esto es, yo, ¿qué haría si fuera mi primera inversión? Primero, buscar las reguladas.
Y dos, si quieres participar en una que no sea regulada, muchísimo análisis, porque justamente ahí, por más de que te digan, oye, es que, como dice Omar, hemos pagado históricamente tanto, y si no regula, luego he visto algunos casos que hablan de ciertos reguladores, pero no oficiales, es que nosotros somos parte de la asociación de no sé qué, y cuando investigo de esa asociación, veo, oye, pero esa asociación no es un regulador, es tal cual, si a lo mejor un gremio del sector, o es algo específico, pero no es un agente regulador, entonces ahí pues mucho ojo. Y creo que tocabas un punto muy interesante, Omar. Las frases que usan estas instituciones para pues enganchar sin riesgo, garantizado, rendimientos fuera de mercado. ¿Cuál dirías, por ejemplo, que es un rendimiento que a ti ya te levanta alerta? Si ves una página que dice invierte sin riesgo, a estos porcentajes, ¿qué porcentaje tú ya saldrías corriendo? A mí si me dicen sin riesgo, sin importar el porcentaje, yo saldría corriendo. Pero sí, un porcentaje que me hiciera a lo mejor levantar la alerta, yo diría 25-30% más. Para mí ya es elevado. Sí se puede lograr, pero hay que ver cómo. Y si no me pueden explicar a detalle el sistema que utilizan, en qué invierten y cómo lo hacen, yo me saldría. Eso, creo que eso es importante. Por ejemplo, ahorita luego vamos a revisar que ha habido unos fondos de inversión, ETFs, acciones de la bolsa, que este año en particular han tenido un rendimiento del 30, 40, 50% este año. Hay algunas acciones que han tenido un comportamiento atípico este año inclusive, pero hay que entender que es un dato atípico y comparado con el histórico, a diferencia de que alguien sin riesgo o garantizado te esté prometiendo ganarte esos rendimientos espectaculares, incluso hasta luego lo mensualizan. La mayoría de inversiones nos los dan las tasas en términos anuales, 4% anual, 10% anual. He visto algunos casos, Omar, que te dicen, este te va a pagar un 10% mensual. Quiere decir que en un año vas a terminar ganando más de 120%. Eso quiere decir entonces por qué Slim no está vendiendo todas sus empresas y metiendo todo su dinero en ese esquema para duplicar su dinero, ¿no? ¿Por qué Warren Buffett, por qué Mark Zuckerberg no están metiendo todo su dinero? ¿Qué hace Jeff Bezos en Amazon? Si puede aquí ganar el 120%, y Amazon nunca ha tenido de manera sostenida un 120% anual, ¿no? Totalmente de acuerdo, Manolo, y es bien claro el ejemplo que pones. Creo que nos puede hacer ver la realidad. Yo lo que hago, y me gusta mucho cuando me preguntan de este tipo de inversiones, como tú dices, que da 120% al año, métanse una calculadora de interés compuesto. También ahí en mi sitio tengo una, calculadoras.marketingfinanciera.com. Si no, en internet hay muchas. Intenten hacer un análisis con esos números. Hagan una inversión inicial de 1,000, 10,000 pesos, lo que sea. Pónganle esa tasa y córranlo a 10, 20 años. Y vean cómo podrían ser la persona más rica del mundo en 5 años, en 10 años con esas tasas. Entonces, pues no es sostenible. Y como dice Manolo, ¿por qué los más ricos no lo están haciendo? Porque muy probablemente no se pueda sostener a largo plazo. Puede que un año sí, tampoco, como bien dice Manolo, hay casos atípicos. Un año sí, 2 años sí. Pero en un plazo largo, muy probablemente no sea posible. Así que tengan cuidado. Entonces, ¿cómo la ves, Manolo? Yo creo que ya dimos un buen panorama de lo que debes saber antes de invertir. Creo que a lo mejor el siguiente paso sería hacer una estrategia de inversión, pero ya es un tema más complejo que probablemente veamos más en el futuro. ¿Cómo la ves tú? Sí, ¿sabes? No me quiero quedar con este dato, y para yo acabar mi análisis es, también tengan cuidado cuando el esquema de inversión pasa a segundo plano. Es decir, he visto algunos esquemas donde tienes que participar, pero para tú poder ser partícipe de esta inversión tienes que invitar a tu amigo, llevarlo a algunas pláticas, tienes que invitarlo a que vayan a un taller, y se empieza a perder el esquema de inversión, y el esquema ya funciona. O sea, si hay una inversión ahí, llámese algún metal, llámese oro, divisas, algo, pero el verdadero esquema es que tú tienes que vender paquetes o membresías o cosas a terceros. Y entonces cuando me han llegado casos que me dicen, oye, es que quiero invertir en esto, pero tengo que comprar una membresía y adicional tengo que invitar a 3 personas. Dije, ¿y qué es eso? Eso no es una inversión, eso es un esquema de membresías y vas a ganar comisión por la membresía. Sí, me van a dar un porcentaje. Eso es otra cosa. No digo que esté bien o mal, pero eso ya es otro tema que sale del ámbito de inversiones y se analiza de una manera separada, ¿no? De acuerdo, ya puede ser un multinivel o un piramidal. Aguas ahí, pues hay que verlo bien. Como dice Manolo, puede que sí sea rentable, pero ya no por la inversión, sino por las comisiones, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Correcto. Pues muy bien, campeones. ¿Cuánto llevamos, Omar, de podcast? Ya llegamos. Este es el 5.º episodio, Manolo. Fíjate, los campeones han escuchado ya 5 episodios, que serán ya, pues, yo creo que casi 3 horas de contenido. Ha estado muy padre lo que llevamos aquí, pero es nada más el inicio de una gran aventura, ¿no, campeones? Todo lo que vamos a hacer juntos. Esperemos poder darles un buen panorama de inversiones, de negocios, de finanzas y de todo lo que se nos vaya ocurriendo. A mí me gustaría escucharlos, ¿no? Que nos dejen un comentario si nos están viendo en YouTube sobre qué les gustaría que cubriéramos en futuros episodios de este podcast. Denos sugerencias y con gusto, conforme vaya habiendo demanda, vamos haciendo esos temas. Si están viendo en el YouTube, también denle like, suscríbanse al canal y síganos en las otras redes. A Manolo lo pueden encontrar como El Lago de los Business en YouTube y demás redes. A mí como Mario Educación Financiera, igual en demás redes y en YouTube.
están viéndolo en otro lado, Spotify, algún tipo de podcast, pues suscríbanse al podcast, compártanlo con sus amigos. Si pueden darle like, pues también denle like. Si no, si pueden dejar un comentario, háganlo. Les vamos a agradecer mucho que le compartan esto a sus amigos, a sus familiares, porque queremos crear una cultura financiera. Realmente Manolo y yo buscamos la inclusión financiera y por eso hacemos este tipo de contenido que es gratis. Si se fijan, ustedes pueden ver todo esto gratis y nosotros no esperamos nada a cambio, esperemos que les pueda servir mucho. Entonces, por mi parte, eso sería todo, Manolo. No sé qué más quisieras tú comentarles a los campeones. Sale, campeones. Pues vienen varias sorpresas, traemos varias cosas aquí entre manos que van a ver que va a haber una evolución interesante y pues nos escuchamos en la próxima sesión. Hasta la próxima. Bye.